Buen día, en este video voy a explicar el procedimiento para poder calcular el pH considerando que tenemos una disolución acuosa de un ácido débil. Para este procedimiento vamos a trabajar con el ejercicio que nos está pidiendo calcular el pH de una disolución que tiene una concentración 0.10 molar de ácido benzoico, cuya fórmula es C6H5COOH. Y también nos da la información de la constante de ionización del ácido benzoico, que es Ka, y tiene un valor de 6.5 por 10 a la menos 5. Con esta información vamos a trabajar y la estrategia que vamos a seguir es primero identificar los reactivos y los productos de la reacción. Después vamos a expresar las concentraciones para reactivos y productos en el equilibrio, y todo esto va a ser basándonos en la misma incógnita que va a ser X. Después vamos a utilizar la ecuación de la constante de ionización de los ácidos Ka y vamos a sustituirla con las expresiones de concentración que determinamos en el punto anterior. Posteriormente vamos a determinar el valor de X, y una vez que tengamos el valor de X vamos a poder calcular el pH de la disolución a partir de la concentración de iones hidrógeno. Bueno, como habíamos mencionado, lo primero que vamos a hacer es identificar a los reactivos y a los productos de esta reacción. Nos está diciendo el enunciado que es una disolución de ácido benzoico, y por lo que sabemos de los ácidos que tienen el grupo carboxilo, el hidrógeno que se va a perder o que se va a donar va a ser el hidrógeno del grupo carboxilo, que es el que se encuentra aquí. Entonces, el reactivo de nuestra reacción sería el ácido benzoico, y en la reacción de ionización lo que va a pasar es que se va a perder este hidrógeno para formar ion hidrógeno, y se va a formar también como producto de la reacción el anión benzoato. Entonces, los reactivos o la relación que podemos evaluar y observar en este punto es que por cada molécula de ácido benzoico que se ionice, se genera un ion hidrógeno y un ion benzoato. La relación entre reactivo y producto es 1 a 1. Entonces, y ambos, o sea, por cada molécula de ácido benzoico que se ionice, se generan ambos productos, uno y uno, uno de cada uno. Esa es la manera o una manera que podemos interpretar esta ecuación química. Entonces, aquí en este punto hay que recordar que el ácido benzoico es un ácido débil, quiere decir que tiene una tendencia muy baja a ionizarse. La mayor parte de la concentración del ácido benzoico va a permanecer sin ionizar, porque hay que recordar que un ácido débil es aquel que se ioniza solamente de manera parcial o de manera incompleta. Por lo tanto, se van a generar productos, pero aunque se generen productos, no se va a agotar el reactivo inicial, que es el ácido benzoico. Al finalizar la reacción o en el equilibrio de la reacción, vamos a tener presentes en la disolución acuosa tanto reactivos como productos. Ahora lo que vamos a hacer es expresar las concentraciones para reactivos y productos en el equilibrio, y nos vamos a basar en la misma incógnita X. Antes de llegar a las concentraciones de reactivos y productos en el equilibrio, tenemos que evaluar las concentraciones de reactivos y productos al inicio de la reacción. Hay que recordar que en este punto aún no empieza la reacción, todavía no se ha consumido nada de los reactivos y todavía no se ha generado ningún producto. O sea, aquí todavía no empieza la reacción. Por lo tanto, la concentración que tenemos de reactivos es la concentración tal cual como nos la señala el ejercicio, que sería 0.10 molar para el ácido benzoico, y como todavía no se genera ningún producto, porque aún no empieza la reacción, quiere decir que la concentración del ion hidrógeno, que es uno de los productos, es cero, y la concentración del anión benzoato también es cero. Todavía no se ha formado ningún producto y todavía no se ha consumido nada de los reactivos. Aquí vamos a observar que al colocar el ácido benzoico en la disolución se genera un cambio, y este cambio lo vamos a representar con la incógnita X. Entonces, para los reactivos
vamos a suponer o sabemos que se va a consumir cierta cantidad del reactivo del ácido benzoico, pero no sabemos qué cantidad es o no sabemos qué tanto es lo que se consume. Por lo tanto, vamos a representarlo con una letra X y esta X se está restando porque hay que recordar que los reactivos se consumen, quiere decir que disminuye la concentración, por eso se resta. Y en la reacción se generan productos, quiere decir que se incrementa la concentración de productos y es por eso que aquí vamos a colocar un signo más. Se está sumando o se está incrementando la concentración de productos, pero igual como no sabemos qué tanto del ácido benzoico se ionizó para generar ion hidrógeno y ion benzoato, lo vamos a representar con una X. ¿Por qué es X en las tres especies químicas? ¿Por qué utilizamos X para las tres especies químicas? Aquí hay que recordar que habíamos mencionado que por cada molécula de ácido benzoico que se ioniza se genera un ion hidrógeno y un ion benzoato. Quiere decir que la relación es 1 a 1, se consume 1, se genera 1 y se genera 1. Es por eso que esta se consume X y esta X va a ser la proporcional o equivalente a la cantidad que se genera de ion hidrógeno y va a ser equivalente también a la cantidad que se genera de anión benzoato. Entonces es por eso que X la podemos utilizar para representar estos tres cambios, lo que se consume y lo que se genera. Y entonces ahora sí, en el equilibrio o al finalizar la reacción, tenemos que representar qué tanto nos quedó del ácido benzoico. Hay que recordar que el ácido benzoico, por ser un ácido débil, no se va a consumir en su totalidad. Es por eso que aquí nos va a quedar cierta concentración, pero no sabemos qué tanto. Sabemos que va a disminuir en cierta proporción, pero no sabemos qué tanto va a disminuir y lo vamos a representar de esta manera. 0.10 menos X, que representa lo que se va a consumir o lo que se va a ionizar. Y para la concentración de ion hidrógeno en el equilibrio lo vamos a representar con X. Y también para la concentración del anión benzoato también lo vamos a representar con X. Entonces, estas serían las expresiones que nos van a servir para poder calcular el pH de esta disolución. Hay que recordar que lo que está señalado en color lila son los valores o las expresiones que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque son las concentraciones en el equilibrio. En el primer renglón en donde identificamos las concentraciones iniciales no nos sirve para el cálculo. ¿Por qué? Porque ahí todavía no ocurre la reacción. Entonces, no nos sirve de nada tener estos valores. Esto lo determinamos para ir observando cómo cambian las concentraciones. Entonces, de esta tablita, los valores con los que vamos a trabajar, hay que recordar, son los de la parte de abajo, en donde tenemos concentraciones finales o concentraciones en el equilibrio. Y si observamos, como estamos hablando de un problema de pH, nosotros sabemos que para poder calcular el pH necesitamos conocer la concentración de iones hidrógeno. Quiere decir que de estas incógnitas o de estas expresiones, la que me va a servir directamente para calcular el pH es que la concentración de iones hidrógeno en el equilibrio es igual a X. Entonces, cuando yo obtenga el valor de X, voy a poder conocer el valor de la concentración de iones hidrógeno. Y también cuando obtenga el valor de X, voy a conocer el valor de la concentración de iones benzoato. Pero de estos dos, el que me va a permitir calcular el pH es el de la concentración de iones hidrógeno. Y este valor lo voy a sustituir en la ecuación que ya conocemos para pH, que es pH es igual a logaritmo negativo de concentración de iones hidrógeno. Entonces, hasta aquí ya determinamos las expresiones de concentración para reactivos y productos en el equilibrio, que serían esas expresiones que están aquí en color morado, y esas son las que vamos a utilizar para sustituirlas en la ecuación de la constante de ionización de los ácidos Ka. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación de la constante de ionización de los ácidos Ka y vamos a sustituirla con las expresiones que acabamos de determinar. Hay que recordar que Ka
es igual a la concentración de los iones hidrógeno en el equilibrio por la concentración de la base conjugada del ácido dividido entre la concentración del ácido sin ionizar en el equilibrio. Quiere decir que Ka es una relación entre la concentración de productos y la concentración de reactivos. Aquí lo que vamos a sustituir, hay que recordar que son las concentraciones que determinamos en el equilibrio para reactivos y productos, que son estas expresiones que están en morado. Y K ya lo conocemos porque es una información que nos dio el ejercicio. Esa información ya la tenemos desde que inició el ejercicio. Entonces, K lo sustituimos y es equivalente o es igual a 6.5 por 10 a la menos 5. Y esto es igual a X, que sería lo que corresponde a la concentración de iones hidrógeno en el equilibrio. Hay que recordar que aquí está esta X, concentración de iones en el equilibrio, multiplicado por la base conjugada, que sería el anión benzoato, que también su concentración la estamos expresando como X, y esto lo vamos a dividir entre 0.10 menos X, que representa la concentración del reactivo, el ácido benzoico, en el equilibrio. Y nos quedaría de esta manera: 6.5 por 10 a la menos 5 es igual a X por X entre 0.10 menos 15. En esta parte estamos relacionando la concentración o las expresiones que reflejan la concentración de productos y reactivos, pero aquí estamos viendo que todavía hay incógnitas y la incógnita es la que vamos a determinar en el siguiente paso. Entonces, iniciando lo que mencionábamos antes, cómo se calcula el valor de Ka o cómo se determina el valor de Ka de manera general, y sustituyendo con lo que habíamos determinado para las concentraciones en nuestro ejercicio. Nos quedó que 6.5 por 10 a la menos 5 es igual a X por X dividido entre 0.10 menos X. En este punto vamos a hacer una suposición para simplificar este cálculo. La suposición es que el valor de X, al sumarse o al restarse a la concentración inicial, es un valor muy pequeño. O sea que este valor de X es muy pequeño comparado con 0.10, entonces podemos asumir o podemos ignorarlo de esta ecuación o de esta expresión matemática. ¿Por qué podemos hacer esta suposición? Hay que recordar que los ácidos débiles tienen la característica de que no se ionizan completamente al estar en disolución acuosa, por lo tanto la cantidad ionizada se puede considerar que es muy pequeña comparado con la cantidad inicial del ácido. Es por eso que podemos hacer esta suposición, pero hay que tener cuidado porque solamente lo podemos considerar X como despreciable cuando se suma o cuando se resta. No es correcto considerarlo como un valor despreciable en multiplicaciones o en divisiones. Entonces, si consideramos que X es despreciable por la característica de que el ácido benzoico es un ácido débil, nos quedaría de esta manera la expresión. Entonces queda 6.5 por 10 a la menos 5, y esto es igual a X por X dividido entre 0.10, y esto lo único que vamos a hacer es continuar con las operaciones. Nos queda que 6.5 por 10 a la menos 5 es igual a X cuadrada dividido entre 0.10. Vamos a despejar este 0.10 y lo vamos a pasar multiplicando hacia la izquierda, y nos queda que X cuadrada es igual a 6.5 por 10 a la menos 5 multiplicado por 0.10, y esto nos da X cuadrada es igual a 6.5 por 10 a la menos 6. Sacamos raíz cuadrada para llegar al valor de X y nos queda que X tiene un valor de 0.00256. Aquí hay que recordar que por qué era importante determinar el valor de X. Hay que recordar que X nos iba a servir para identificar concentraciones tanto del ion hidrógeno como del anión benzoato, y también nos iba a servir para identificar qué tanto del ácido se ionizó, que es lo que se representa en esta tabla. X nos sirve para identificar qué concentración del ácido se ionizó, nos sirve también para identificar qué concentración de ion hidrógeno se generó en esta reacción y cuál es la concentración del anión benzoato que se generó en la reacción también. De estas tres interpretaciones que tiene la incógnita X, la que nos interesa a nosotros para poder calcular el pH es la interpretación de que X, que tiene un valor de 0.00256,
es igual a la concentración de iones hidrógeno. Por lo tanto, en el equilibrio la concentración de iones hidrógeno es de 0.00256 y con este valor ya podemos calcular el pH porque el pH nos pide la concentración de iones hidrógeno para poder realizar el cálculo y quedaría de esta manera. pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Sustituimos esta parte con el 0.00256 y nos queda que el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones, pH es igual al logaritmo negativo de 0.00256 y esto nos da un valor de 2.59. Quiere decir que esta disolución acuosa de ácido benzoico tiene un pH de 2.59. Esto sería todo por el video. Muchas gracias.